Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿No se me escucha nada? Buenas tardes.
A ver, jóvenes, después de 6 minutos de haber saludado y no recibir ninguna respuesta, voy a insistir. Ya, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Perdón, llegué tarde. No le escuché su Buenas saludo. tardes, profesor. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? También les había preguntado, como no escuchaba ninguna respuesta al saludo, pensé que no se me escuchaba, entonces les pregunté, ¿no se me escucha claramente? Tampoco recibí una respuesta. ¿Qué pasó? La comunicación es importante en esta situación. Ya tengamos en cuenta eso. Muy bien. Ok, estamos reunidos para continuar, para desarrollar el tema previsto para esta semana 5, ¿no? La próxima semana ya saben que concluimos la unidad 1, rindiendo el examen correspondiente. ¿Listo? Entonces, esta es la clase última del desarrollo de contenidos de la primera unidad. ¿Ya? Entonces, rápidamente voy a compartir, como acostumbramos, vamos a compartir primero qué es lo que estipula el sílabo, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? Para esta semana. A ver, veamos. Ya, a ver, por el chat, ¿no? Imagínense, ustedes me saludan en la calle y yo les voy a responder por el chat. ¿Qué les parece? No, inmediatamente, cuando me saludan a viva voz, yo tengo que responder igual. Igual, bueno, he revisado el chat y hay muchos que saludan igual, ¿ya? Y por el chat va a ser complicado que les responda. Verbalmente les digo, buenas tardes a todos. Ok, a ver, en sala de espera, ¿cuántos hay? A ver, vamos a ver. Ya, muy bien, ya están todos. Entonces, veíamos esto, ¿no? Estamos en la semana 5 y según el sílabo vamos a referirnos a las medidas de posición central, que algunos autores también lo conocen como medidas de centralización. Y de ellas vamos a elegir 3, es decir, en el sílabo está incluido 3. La media, la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces, veamos eso. En el caso nuestro, estamos desarrollando ese tema, ¿ok? Ya saben, por una situación que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, esto nosotros vamos a desarrollarlo rápidamente. A ver, veamos. Aquí está. Stop the net. Muy bien, lo tenemos a la vista, es decir, este material auxiliar en formato de PowerPoint. El tema, mejor dicho, los temas están aquí. Semana, medidas de posición central, media, mediana y moda. Por tanto, vamos a empezar. ¿A qué se llaman medidas de centralización? Dice el texto así. Y vamos a explicarlo. Ya primero, vamos a calcular, dice, medidas de centralización en estadística. ¿Y cuáles son esas medidas? La media, o también se llama media aritmética. Los estudiantes normalmente lo conocen como el promedio, ¿cierto? Luego la mediana y finalmente la moda. Y se lo veremos para datos agrupados y no agrupados. Y así como hemos hecho la tabla de centralización con datos agrupados y no agrupados, igual, vamos a continuar, ¿no? Y obviamente vamos a utilizar algunos ejercicios para demostrar el procedimiento paso a paso, ¿ya? Entonces, a todas estas medidas que hemos mencionado, media, mediana y moda, se les denomina medidas
de centralización o medidas de tendencia central, como habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque alrededor de esas medidas se distribuyen todos los datos. Todos los datos están alrededor de esas medidas. Esas medidas, en parte, son un tanto representativas del universo de datos. ¿Ya? Listo. Entonces, pasamos aquí, ¿no? La primera medida de centralización o de posición central, habíamos dicho que es la media aritmética. Ya. Entonces, la media aritmética. Veamos. Dice el texto así. La media aritmética de un conjunto de datos se obtiene. ¿Cómo se obtiene? A ver, dice, sumando los datos y dividiendo entre el número total de datos. A ver, si alguien tiene en sus notas hasta ahora, digamos, ¿no? Tiene 15, 14 y 13. ¿Ok? 15, 14 y 13, estamos hablando de 42, ¿cierto? Entonces sumamos los datos y los dividimos entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántas notas? 3. Entonces 42 entre 3, pues 14. Esa es la media aritmética, es el promedio. Fácil de calcular. Pero aquí está denotado con una fórmula. ¿Ya? Primero, ¿cómo representamos la media aritmética? Así, con este símbolo. Una X minúscula y en cursiva con un guión en la parte superior. Entonces es el símbolo de la media aritmética, o también llamada media, o coloquialmente promedio. ¿Listo? Media aritmética. ¿Y cómo se obtiene? Sumamos los datos. El dato 1 más el dato 2 más el dato 3, 4, 5 hasta el dato último, el dato n. Y esa suma lo dividimos entre el número de datos. Si aquí arriba hay 5 datos, lo dividimos, este n es 5. Si aquí arriba hay 20 datos, esta n es 20. ¿Listo? Y así se obtiene la media aritmética. Ejemplo, a ver, veamos. Ejemplo, dicen. Para variables discretas, a ver, esto habíamos visto la clase anterior. Pregunto, participación en clase vale, acuérdense. ¿Qué se entiende por variable discreta? A ver, hagan su cola, no empujen, distanciamiento, ya saben. A ver, ¿quién dijo yo? Variable discreta, ¿qué es? ¿Nadie? ¿No se me escucha? No se me escucha, ¿qué hago? Hola, buenas tardes. ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya, por favor, otra vez estoy diciendo, reaccionen inmediatamente. Imagínense que ustedes me llamen y yo guarde silencio. Ya, entonces, como nos estamos formando como profesionales, pues esos detalles son parte de la formación integral. Tengamos en cuenta, no los soslayemos, no le quitemos importancia. Es tan importante como el aspecto cognitivo, el aspecto conductual, el aspecto social, biológico, psicológico, espiritual, etcétera, que pues, en conjunto suman para la formación integral. Ya, entonces, tengan en cuenta eso. Había hecho una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué digo esto de, por qué hago propicio un escenario para que participe el estudiante? Suele el estudiante, una vez que rinde el examen, recién decir, profesor, déjeme un trabajo, ¿qué puedo? ¿Cómo puedo hacer para superar mi nota? Etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Obviamente está mal dicho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si se entiende. ¿Cómo puedo hacer? No sé. No entiendo. Okay, pero suelen decir así los estudiantes, cuando ya no hay, es decir, ya no es tiempo. Entonces, en estas circunstancias es mejor aprovechar cada circunstancia. Ganamos por partida doble. Primero, obviamente acumulamos puntaje, etc. En segunda instancia, porque ya vamos a ir adquiriendo el hábito de una comunicación, digamos, oportuna.
porque la comunicación si no es oportuna no sirve. ¿Ya? ¿Habrá alguien? ¿Nadie? Nadie, ok. Listo. Entonces, habíamos dicho, por favor, el micrófono, ¿ya? No el chat, porque obviamente estoy aquí con la diapositiva, con los comandos del Profesor, buenas que tardes. ya, a ver, había dicho el ejemplo, ya que nadie responde, bueno. Profesor, Sí, dígame. Profesor, recuerda, yo le llamé, no sé si me podría explicar el ejercicio anterior que dejó de tarea, por favor. Por favor, no se le percibe con claridad. De repente aproxímese al micrófono, por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora está mejor. A ver, dígame. ¿Podría explicar, por favor, el ejercicio anterior que dejó de tarea, por favor? Ya, vamos, ya listo, lo tengo en cuenta, ya, pero tengo que repetir lo que acabo de decir. ¿Ok? profesor, A ver, por favor, estoy respondiendo, ¿no? Que permítanme, por favor, ¿ya? No hagan cargamontón. En orden. Cuando les digo, a ver quién dice, nadie. Cuando yo me pongo a hablar, pues ahí interrumpen. No está bien esa práctica. Ya, me han hecho una pregunta, tengo que responder. ¿Listo? Entonces respondo en estos términos. Señorita que me preguntó, que me pidió que les explique respecto al trabajo. Yo antes de esa petición hice una pregunta. ¿Alguien puede decir que es una variable discreta? Y nadie me ¿Es respondió. una variable cualitativa o cuantitativa? No, es una variable cuantitativa. Es lo mismo. ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, a ver, repítalo por favor. Es lo mismo a variable cuantitativa, o sea, es decir, es lo mismo a variable cuantitativa o variable discreta, No es lo mismo. ¿no? Claro, Profe, dentro de las variables cuantitativas hay variables discretas y variables continuas. profe, ¿me escucha? ¿Cierto? Sí, o sea, cuando habíamos revisado, a ver, Milagros está levantando la mano. Le Sí, profe, escuchamos, a ver. sí, hace rato, profe. Lo que yo quería decirle era que no toman un valor numérico consecutivo, sino de manera eh, a través de un intervalo. Ejemplo, Puede ser 1, 2, 3, del 1 al 4, por así decirlo, y es como que 1, 2, 1, 3, y o sea, de manera que el 2 ya no, tomándose a un ver, intervalo. ya sí, muy bien, ¿ok? Pero vamos a aprovechar estos ejemplos. Dice, por ejemplo, dice aquí, vamos a ver, ¿ya? Para variables discretas o datos aislados o no agrupados como estas, estos son ejemplos de variables discretas. ¿Y por qué son variables discretas? Porque, por ejemplo, si ordenamos 2, 4, 5, 8 y 9, ¿cierto? En el orden, va a haber siempre espacio entre uno y otro. Por ejemplo, si encontramos 8 y 9, entre 8 y 9 todavía hay espacio. Hay un 8.1, 8.2, 8.5, 8.9, etc. Entonces, entre 8 y 9 hay espacio. Por lo tanto, 8 y 9 serían variables discretas. Estos números enteros de todas maneras van a propiciar espacios. Por lo tanto, los números enteros son variables discretas. ¿Ya? Entonces, esa idea vamos a tenerlo en cuenta. ¿Listo? A ver, pregunto. No se escucha claramente, no se me escucha claramente. Por favor, dígame. Sí se le escucha bien, profesor. Ya, muy Se la bien. escucha bien. Ya, gracias. Recibí un mensaje por el chat. Insisto, por favor, el chat muchas veces no voy a responderlo. Y otra vez hay mensaje por el chat. No, ustedes van a ser profesionales, acostúmbrense a usar el micrófono, la comunicación articulada. ¿Listo? Entonces, bueno, eso, vamos. A ver, vamos a continuar con esta precisión, ¿no? Ya sabemos que es variable discreta. Y también sabemos que es datos aislados
o datos no agrupados, porque vamos a hablar de esos términos o en esos términos constantemente, por tanto, tenemos que entender muy bien qué significan esos términos un tanto técnicos dentro de la estadística. ¿Listo? Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del cálculo de la media aritmética. Dice, para calcular la media aritmética sumamos todos los valores y los dividimos entre la cantidad de datos, que es 5. Fácil, ¿no? Aplicamos esta fórmula, ¿cierto? Esta, y mediante esta fórmula vamos a calcular la media aritmética de estos datos. Entonces empezamos, ¿no? Decimos el símbolo de media aritmética. Media aritmética es igual a, ¿cierto? Cociente. Arriba, la suma de los datos, ¿no? Aquí tenemos, fíjese, aquí tenemos 5, 8, 4, 2 y 9. Entonces sumamos. 5 más 8 más 4 más 2 más 9 hace un total de 28. Y en la fórmula dice todo eso dividido entre n. ¿Y qué es n? El número de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 5. Por tanto, n es 5. ¿Listo? Trasladamos 5 y decimos 28 entre 5, 5.6. La media aritmética de estos datos, es 5,6. Sencillo, media aritmética fácil. Pregunto, ¿estoy en lo correcto? Es decir, ¿es fácil? ¿Se percibe que es fácil? Dígame, por favor. Si es que no se entiende, pues con mucho gusto yo voy a repetir. O voy a decir otro ejemplo. Para eso necesito confirmación. Profesor, ¿puede explicar, por favor, de nuevo, por favor? Ya, muy bien. Con mucho gusto. A ver, más atención. Vamos a ver cómo nos suena. Guardamos todo y decimos, ¿no? La media aritmética, por concepto, sabemos que es el promedio de los datos. Eso es media aritmética. ¿Cómo calculamos? Fácil. Sumamos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Había dicho, ejemplo, si usted tiene 20, 20, 10 y 10, listo. ¿Cuántas notas son? 4. Entonces, esta n va a ser 4. Pero tiene 20, 20, 10, 10. Son 60, ¿cierto? Arriba suma usted 20 más 20 más 10 más 10 igual 60. ¿Entre cuánto? Son 4 datos. Entre 4. 60 entre 4, ¿ok? Estamos hablando de 15. La media aritmética es 15. Fácil, ¿no? Entonces, empezamos ahora desde el punto de vista de la estadística, el procedimiento de la estadística. Decimos, esta fórmula, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Para obtener la media aritmética utilizamos esta fórmula. Y vamos a analizar esa fórmula. En primera instancia, tenemos esta X con un guión en la parte superior. ¿Listo? Tenemos esa X. ¿Listo? Ese es el símbolo de media aritmética. Entonces, cada vez que tenga ese símbolo, esa X con un guión en la parte superior, significa media aritmética. Y esta es la fórmula. Es igual a, es igual a, arriba, la sumatoria de todos los datos, y abajo el número de datos. Es un cociente, es una división. Es la fórmula. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar un ejemplo. Dice el ejemplo. Ya, dice el ejemplo. Para variables discretas o datos aislados o no agrupados como estos. Estos son los datos. Discretos, no agrupados. 5, 8, 4, 2, 9. ¿Cuántos datos son? 5 datos. Pues ya sabemos que n va a ser 5 y aquí está ya 5. ¿Ya? Es decir, n es esto. Un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos y 5 datos. Por lo tanto, 5. N es igual a 5. Y en el numerador, ¿qué pongo? La sumatoria de esos datos, es decir, 5 más 8 más 4 más 2 más 9. Y aquí está, ¿no? 5 más 8 más 4 más 2 más 9. Sumamos y sale 28. El 5 que está en el denominador lo trasladamos.
Hacemos la operación 28 entre 5, 5,6. ¿Qué es 5,6? Es la media aritmética de estos datos. Es el promedio de esos datos. Es la media de esos datos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera medida de centralización, la media aritmética. Al principio de clase habíamos dicho, vamos a hablar de la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces hemos empezado con presentar cómo se calcula la media aritmética. Ya, entonces la pregunta del $1.000.000. ¿Qué les parece? ¿Esta vez me hice entender? ¿O todavía está aquí Profesor, yo? sí. Está perfecto, se entendió bien. Ya, muy bien. Entonces, ojo, esto voy a reiterarlo así que hasta cansarlos de repente. Jóvenes, una cosa es entender y otra cosa es aprender, no se olvide. ¿Ya? Entonces, una cosa es entender y otra cosa es aprender. Hoy día hemos entendido, listo, pero todavía no hemos aprendido. ¿Qué hay que hacer? Hay que practicar, practicar y practicar. Hasta que nos automaticemos en esto. ¿Ya? No se equivocan las personas que les han dicho matemáticas, es cuestión de práctica. Yo diría, primero entender y después practicar intensivamente. Ya está. Luego, eso era con datos, acuérdense, con datos no agrupados, es decir, coloquialmente, datos sueltos, 5, 8, 4, 2 y 9. Aquí dice datos aislados o también no agrupados. ¿Listo? Entonces, sencillo. Muy bien. ¿Y cómo es el cálculo de la media aritmética con datos con datos agrupados? Vamos a agrupar, sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendríamos que agrupar los datos? Pregunto, a ver, respuestas. ¿Por qué tendríamos que agrupar? ¿Por qué no nos quedamos con datos así nomás sencillo, datos no agrupados? Profesor, y disculpe, cuando son, digamos, bastantes números, creo que ahí sí tendríamos que agruparlos, ¿no? Muy bien, Ruth Liliana, muy bien. ¿Ok? Imagínense que tengamos, no sé, 2.000 datos. O sea, no alcanza ni en una diapositiva, ni en una hoja, ni en un papelote, no alcanzan. Tenemos que hacer número de clases para poder sacar. Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces ya sabemos por cuándo es necesario agrupar. Por lo tanto, vamos a aprender también con datos agrupados. Listo, vamos bien. Entonces, tenemos el siguiente tema, ¿no? Dice, ¿cómo calcular la media aritmética en tablas de frecuencias, pero para datos? Primero, no agrupados. Vamos a reiterar esto, ¿ya? Porque agrupados está adelante. Entonces, aquí, reitero, ¿ya? En el ejercicio anterior que hemos hecho un cálculo, ¿cierto? Pero lo hemos hecho con la fórmula, no hemos hecho en una tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo en tabla de frecuencia. Por eso dice aquí, ¿cómo calcular la media aritmética en tablas de frecuencias para datos no agrupados? Ahora vamos a ver, paso a paso, step by step, ¿cierto? Vamos a ver ahora, dice el texto, cómo calcular la media aritmética utilizando las tablas de frecuencias. Dice, en estos casos, tenemos un número más alto de datos no agrupados. Y además, estos datos pueden repetirse. Entonces, mejor hacemos tablas de frecuencias. ¿Cuántas veces se repite un dato? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la frecuencia absoluta? Ya han hecho una tarea, ¿recuerdan? Podríamos calcular la media, dice, sumando todos los valores. Claro, todos sumamos. Valor 1, valor 2, valor 3, etc. Pero no tiene sentido. Entonces, aquí vamos a proponer algo diferente. En su lugar, construimos una tabla de frecuencias con los datos donde añadiremos una columna para multiplicar cada valor por su frecuencia absoluta. Todavía suena a chino, ahorita les voy a demostrar, ya para hacerme entender. La media será la suma de cada dato por su frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Es decir, voy a sumar, aquí está, vamos a ver, ¿de
A ver si, primer intento, ya, primer intento. Vamos a, dice, la suma de cada dato por su frecuencia absoluta, lo multiplicamos. La frecuencia del dato 1, frecuencia 1 del dato 1, lo multiplicamos, ¿no? Dato 1 por frecuencia 1, multiplicamos. Y a eso sumamos, ¿no? El dato 2 por su frecuencia 2. Sumamos el dato 3 por su frecuencia 3. El dato final con su frecuencia del dato final. Una lista extensa. ¿Ve? Y el divisor va a ser el número de datos, de todas maneras. Entonces, en tabla de frecuencia, ¿cómo lo vemos? Ya estoy ya un tanto desesperado, ¿no? Vamos a ver esa tabla de frecuencias, a ver, parece que está mejor. Veamos, ¿ya? En tabla de frecuencias, la media aritmética. Ya no con la fórmula tradicional, sino vamos a ver otra fórmula. Ejemplo, vamos a ver, dice, verlo más despacio con un ejemplo. Tenemos los siguientes datos no agrupados y nos piden calcular la media aritmética. Imagínense, nos dijeron, aquí tiene estos datos y calcule la media aritmética. ¿Qué podíamos haber hecho? Podíamos haber hecho 1 más 1 aquí, no. 1 más 1 más 3 más 3 más 1 más 4 más 5 más 5 más 2 más 4 más 2 más 3 más 2 más 4 más 2. Y eso lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 2, 4, 6, 8, 10, entre 15. Y me sale. Pero mejor lo hacemos por tabla de frecuencias. Ese procedimiento ya lo sabemos, ya lo hemos aplicado en el primer ejercicio hoy día. Entonces ahora vamos a ver otro modo. Esto es lo que se usa más en estadística, las tablas de frecuencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil procedimiento, paso 1. Colocamos los datos en la primera columna de la tabla de frecuencias. La primera columna se va a llamar dato, clase, etc. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto, ¿no? La clase anterior. Y lo ordenamos, ¿recuerdan? De menor a mayor. Entonces decimos, el número menor es 1. Entonces pongo 1 aquí. Y en la última clase, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el número mayor? 5. Entonces le pongo 5. Y en las líneas intermedias, completo. Bueno, hay 2, 3 y 4. Entonces, 2, 3 y 4. Entonces, ya ordené mi primera columna de la tabla de frecuencias. ¿Ya? Es decir, ya hice esto. Ya está. Por ahí empezamos. Paso 2. Entonces, este paso 1, no olviden. En una tabla de frecuencias, lo primero que hacemos es llenar de datos la columna 1. ¿Ya? ¿Y cuál es? Pues primero tenemos que ordenar estos datos y elegir el menor y el mayor. ¿Listo? El menor y el mayor. Y entre estos extremos ponemos el resto. Y en este caso nos tocó 5 datos. Fíjense, habíamos dicho que son 15, pero en realidad pues son 5. Algunos se repiten. ¿Listo? Algunos se repiten. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí buscamos las frecuencias. ¿Recuerdan que esto también hicimos en la clase anterior? Dijimos, procedimos así. Hemos procedido así. Digamos, voy a empezar con el rojo. En la clase 1, ¿cuántas veces se repite el 1? Vamos a ver en nuestra tablita. 1, 2, 3 veces se repite 1. Entonces, ¿qué es 3? De 1 es la frecuencia. Entonces, la frecuencia absoluta. En la columna de frecuencias absolutas, en esta columna, ¿ok? Vamos a poner en cada fila el número de veces que se repite el dato, cada dato. El dato 1, el número 1, se repite 3 veces. Entonces, en la de 1 ponemos 3.
¿Qué significa 3? Significa que en estos datos, en estos datos, hay 3 veces el dato 1. Listo. Pasamos al siguiente. Igual, contamos el número 2. A ver, aquí hay un 2, 1, 2, 4, profe. muy bien, 4 números. Entonces, a la altura del número 2, aquí primero, estamos hablando del dato número 2. ¿Qué hacemos en la columna de frecuencias absolutas? Escribimos cuántas veces se repite ese 2 y dijimos que era 4. De igual manera procedemos con el siguiente dato, número 3. Entonces voy a mi base de datos, ¿cierto? Voy a mi base de datos y digo, a ver, número 3. Hay 1, perdón. Aquí está. Hay 1, hay 2 y hay 3. No hay más. Entonces, a la altura del dato 3, ¿cierto? Este dato 3, a esa altura, ¿qué hago? En la columna de frecuencias absolutas pongo el 3. ¿Qué significa? Que el dato 3 se repite 3 veces en la base de datos. Me quedan 2, entonces igual con paciencia digo, a ver, el siguiente es el número 4, este 4. Voy a mi base de datos y digo, hay un 4, 2 4 y 3 4. Ah, pues entonces ya está fácil, ¿no? En la columna de frecuencia absoluta pongo 3. ¿Por qué? Porque aparece 3 veces el número 4 en nuestra base de datos. Y finalmente, el 5, a ver, este 5, este 5, voy a la base de datos y hay un 5 y 2 5. Nada más, listo. Entonces, en la columna de frecuencia absoluta pongo 2, porque 2 veces se repite el 5. ¿Ya está? Entonces, ¿qué significa? De que en vez de tener, recuerdan, 15 filas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 filas, imagínense. Mejor lo voy a resumir en 5 filas. ¿Por qué? Porque hay datos que se repiten. Entonces, para marcar esos datos que se repiten, voy a utilizar la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite un dato? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuántos datos fueron? 15. 15 datos. Aquí en esta base de datos, aquí hay 15 datos. Entonces sumamos las frecuencias absolutas que hemos escrito y el resultado es 15. Entonces no me olvidé de ningún dato acá, ya puedo proceder. Esta tablita ya pasó a la historia, porque todos los datos de esta tabla ya están en esta tabla de frecuencias. Ya están. Ya los trasladé. No me olvidé de ninguno. Entonces, esta parte decía eso, ¿no? Dice, colocamos los datos en la primera columna de la tabla de frecuencias. Claro, aquí yo lo pongo que expliqué cómo construirla en la clase anterior. Entonces, hemos visto cómo se construye la tabla de frecuencias en la clase anterior. Entonces, se pone, dice, los datos y luego su frecuencia absoluta en la segunda columna. Entonces, la segunda columna es de frecuencia absoluta, la primera columna es de datos o de clase. Ya está. Entonces ya está mi tablita. Pero ¿dónde está pues el promedio? La media aritmética, ¿no? Entonces digo fácil, ¿ok? Paciencia, ¿cierto? Este es sencillísimo. Y aquí está. Habíamos en la diapositiva anterior, está este cuadro, solo estas dos columnas. Para calcular la media aritmética de estos datos, digamos, utilizando la frecuencia absoluta, tenemos que saber el producto frecuencia, es decir, dato por frecuencia absoluta. Entonces, por eso dice aquí, ahora, una vez que tengamos esas dos columnas, añadimos una tercera columna.
donde iremos añadiendo la multiplicación, ojo, la multiplicación de dato por su frecuencia absoluta. Es decir, dato por su frecuencia absoluta. Es decir, 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 3 por 3, 9. 4 por 3, 2. 5 por 2, 10. Sumamos, sale 42. Este dato me interesa. Y me interesa este dato. ¿Ya? Entonces ya está fácil, ¿cierto? Ya terminamos calculando ya con eso, ¿no? Ya con eso ya podemos calcular, sí. ¿Y cómo calculamos? De esta manera. Perdón. Nosotros vamos a comparar previamente con esta fórmula, ¿cierto? Decíamos de que la media aritmética, ¿cierto? Utilizando las frecuencias, resulta de qué? De la sumatoria de la suma de qué? De frecuencia absoluta por el dato. Frecuencia absoluta 2 por el dato 2. Frecuencia absoluta 3 por el dato 3. Es lo que hemos hecho, ¿cierto? Donde dice, en este cociente, donde el numerador dice es igual a la suma de cada elemento por su frecuencia. El total, recuerden que es 42, y aquí habíamos visto, ¿no? ¿Ok? Aquí habíamos visto que el total, cuando yo he multiplicado, ¿no? Esto he sumado, perdón, y me salió, ¿cuánto? 42. Eso es el numerador. ¿Y cuál es el numerador? ¿Cuántos datos hay? Pues, ¿se acuerdan que en la tabla había 15? Y aquí hemos sumado y sale 15 también. Entonces, ¿qué hago? 42 entre 15, ya está. Es la media aritmética. Utilizando la tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobarlo aquí en la siguiente diapositiva. Dice, pues, ¿no? 42 entre 15, 2,8. ¿Listo? Pregunto, ¿estamos? ¿Nos entendemos o todavía está tibio, tibio? ¿Qué dicen? Comunicación, acuérdense. Si nos callamos, ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Está claro? Si es que me hice entender, qué bueno. Muy bien, entonces, eso ya, igual, insisto, una vez entendido, lo que hay que hacer es practicar. Si no practicamos, vamos a olvidar. ¿Y dónde vamos a pagar las consecuencias? Primero, lo más próximo es en el examen. Segundo, en el promedio del curso. Hasta ahí todavía se puede solucionar. Hay subsanaciones, recuperaciones y todas esas cosas. Pero ¿dónde va a ser más problema? Como no aprendí en el trabajo, por error, puedo perder el trabajo. Eso es lo que más duele, entre comillas. Entonces, yo no quiero pasar por eso, así que mejor lo aprendo. El profesor me dijo, primero entienda y después practique. Entonces ya entendí. ¿Qué me queda? Practicar. Listo. Si usted entiende bien y luego practica, está condenado a aprender. Eso ni lo dude. Aunque no quiera, va a aprender. ¿Ya? Aunque no parezca. Es así, bueno. Hagan lo que les digo y lo comprobarán. Listo. Seguimos, pues. Ahora dice, a ver, con datos agrupados. Eso era con datos no agrupados, ¿cierto? Aquí otra vez, ya, para que no haya dudas. Cuando hemos empezado nuestra tablita, hemos hecho con datos no agrupados. Aquí está, ¿no? En la columna de datos, en la columna de clase, está un solo dato. No hay dato agrupado. Están datos no agrupados. Pero ahora vamos a ver con datos agrupados.
ver, con datos agrupados. Pues, ¿dónde voy? Aquí está. ¿Cómo calcular la media aritmética para datos agrupados? Bonita pregunta, a ver. Cuando tengamos variables de tipo continuo, ya no son números enteros, son con decimales, continuo, 542, 622, 842, etc. Son variables continuas, no son variables discretas. ¿Ok? Cuando tengamos variables de tipo continuo, expresadas en intervalos, encima en intervalos, la media aritmética, dice, también la calcularemos con esa fórmula. Esa fórmula hay que aprenderlo, ¿no? La media aritmética es igual a el producto del dato por su frecuencia. De cada dato por su frecuencia es una sumatoria, entonces sumamos. Dato 1 por su frecuencia, dato 2 más, dato 2 por su frecuencia, más, dato 3 por su frecuencia, más, dato 4 por su frecuencia, etc. ¿Ok? ¿Listo? Entre las frecuencias, ¿no? Es decir, ¿cuántos datos hubo? La suma de frecuencias, n. ¿Ya? Pero dice, pero en este caso, X sin el guión arriba, X corresponde a la marca de clase de cada intervalo. Es decir, la marca de clase, acuérdense que es el punto medio de cada intervalo. No es la clase, es la marca de la clase. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo, dice aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos los siguientes datos y nos piden calcular la media aritmética. Nos dieron estos datos. Y nos dijeron, pues, a ver, calcule la media aritmética. Usted que es bueno, ¿cierto? Ah, uno dice fácil, ¿cierto? ¿Cuántos datos son? 4, 8, 12, 15, 18, 21, 24 datos. Ah, encima quieres que lo agrupe, sí. Muy bien, ok. Paso a paso. Veamos. Construimos primero. Primer paso, como ya habíamos visto, ya tenemos que automatizarnos. Ya, de hecho, cuando vemos todo con tabla de frecuencias, primero hacemos nuestra tabla. Primero nuestra tabla. Dice, construimos la tabla de frecuencias. Aquí está mi tabla de frecuencias. Dice, primero, previamente, dice, hay que determinar el número de intervalos, hay que determinar. Y contando los valores que pertenecen a cada intervalo para obtener su frecuencia absoluta. La última fila la dejamos para la suma total. Esta última fila los dejamos para la suma total. Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que eran ¿cuántos datos? ¿Recuerdan? Habíamos dicho que eran 4, 8, 12, 15, 18, 21, 24. Muy bien, 24, exacto. Pero me dicen que tengo que agrupar los datos. Así que voy a seguir. No voy a utilizar 24 filas. Voy a utilizar menos filas. En este caso voy a utilizar 2, 4, 6, 7 filas. Entonces, como voy a utilizar 7 filas, digo, a ver, intervalo, ¿de cuántos datos estaría compuesto un intervalo? Entonces, con 3, 24, entre 7 es poco más de 3, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner esos datos. Desde 5 hasta menos que 5, 5, es decir, de 5 a 5, 4. Esa es la primera clase. Hemos agrupado, es el primer intervalo. Desde 5 hasta 5.4. Desde 5.5 hasta 5.9. Desde 6 hasta 6.4. Desde 6.4 hasta 7. Desde 7 hasta 7.4. Desde 7.5 hasta 7.9. Desde 8 hasta 8.4.
Ya está. En esos intervalos están todos los datos contenidos. Entonces ya está, ya he decidido que son 7 intervalos, 7 clases. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con la segunda columna, que es la frecuencia absoluta? Esto representa cuántas veces se repiten los datos que están en cada intervalo. ¿Cuántas veces se repiten esos datos? Ah, pues está sencillo, ¿no? Vamos a ver, volvemos a nuestra tabla. Entre 5 y 5.4, ¿cuántos hay? Voy a tomar un ejemplo nada más, ¿ya? Para volver acá. Entre 5 y 5.4. 5.42 y es más grande, vamos a ver. Vamos a ver. Entre 5 y 5.4, esto se pasó, se pasó 7, 6, 6, 5, 9, nada, 6, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 7, 7, 5, aquí hay un 5, pero se pasa del 5.4. Como va hecho a un decimal, pues ya lo redondeé es 1 nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues un solo dato, ¿cierto? En mi tabla de frecuencias voy a poner 1. Aquí está. Y así voy viendo, ¿no? Mis datos y lo traslado, cuántas veces se repiten los datos contenidos en cada uno de estos intervalos. En el segundo intervalo, 2 veces se repite. Hay 2 datos que están en esos intervalos. En el tercer intervalo hay 3 datos, en el cuarto hay 4, en el quinto hay 8 datos, en el sexto hay un solo dato y en el séptimo hay 5 datos. Sumamos todo, porque la última fila dice aquí, la última fila la dejamos para la suma total. Entonces sumamos todo y tenemos como resultado 24. ¿Qué habíamos dicho? ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho aquí con ese 24? Habíamos dicho que aquí en esta tabla hay 24 datos. ¿Listo? Por lo tanto, para comprobar que mi tabla de frecuencias está bien hecho hasta donde está avanzado, ¿cierto? Para comprobar, pues tengo que demostrar que son 24 y efectivamente que son 24. Aquí está, he sumado estas frecuencias absolutas y me sale total 24, así que voy bien. Pero el objetivo no es quedarme ahí, sino el objetivo es calcular la media aritmética. Ya voy a calcular la media aritmética. Entonces, el procedimiento implica otro paso adicional. Entonces, ¿cuál es ese otro paso adicional? Veamos. Ya hicimos esta tabla, ya tenemos la columna de intervalos o de clases, tenemos la frecuencia absoluta. Y hemos concluido aquí, de que son 24 datos. Ya está. Entonces, tercer paso es determinar la marca de clase. ¿Ya? ¿Qué es eso, no? Marca de clase, ¿qué es? Simplemente, por marca de clase, se entiende al punto medio entre estos extremos del intervalo. Es decir, ¿dónde está la mitad entre 5 y 5.4? ¿Dónde está? ¿Ok? Aquí estamos poniendo, redondeado, 5, 5. ¿Listo? Entonces, decimos, ¿dónde está el punto medio? Fácil, bueno. Dice, la marca de clase de cada intervalo la obtenemos calculando su punto medio. Es decir, quiero saber dónde está el punto medio en esos extremos, en ese intervalo. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 2 la suma del límite inferior más límite superior. A ver, aquí está esa fórmula. Dice, la marca de clase X sub I, la marca de clase es igual a un cociente, una división. En el numerador, el límite inferior
del intervalo. En este caso es 5, el límite inferior. Más el límite superior, en este caso es 5,5. Y dice, y lo dividimos, dice, dividiendo entre 2 la suma del límite inferior más el límite superior. Ya hemos sumado límite inferior más límite superior. Lo dividimos entre 2. Entonces, esta es la fórmula. Ahora vamos a reemplazar ya por los datos, por información, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula. Dice, por ejemplo, para el primer intervalo sería, para este intervalo, ¿ya? Para este intervalo. La marca de clase, ¿cómo se calcula? Límite inferior es 5, entonces pongo 5. Límite superior es 5,5, entonces más 5,5. Y esa sumatoria dice la fórmula, aquí dice lo divide entre 2, entonces pues lo divide entre 2. Hago la operación y me va a salir 5.25. ¿Qué es 5.25? Es la marca de esta clase. ¿Y dónde se pone? En esta tabla de frecuencias, en la columna 3, dice marca de clase. Entonces, aquí vamos a poner 5.25 y vamos a proceder de la misma manera con la segunda clase, con la tercera clase, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ¿cómo queda? Queda así. Habíamos calculado la primera marca de clase era 5.25. Y la segunda, 5.5 más 6 entre 2, 5.75. La tercera, 6 más 6.5 entre 2, 6.25. Y así vamos completando. Esta columna es de la marca de clase. ¿Para qué se requiere? Para calcular la media aritmética con datos agrupados en una tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces tenemos el intervalo, el dato o la clase, ¿cierto? Es la primera columna. La segunda columna es la frecuencia absoluta, la primera columna intervalo, segunda columna frecuencia absoluta. Tercera ya tenemos esta marca de clase, lo trasladamos acá a la marca de clase. Pues nuestro cuadro ya tiene 3 columnas y le vamos a agregar una cuarta columna. Aquí está la cuarta columna. ¿Ok? Entonces, dice que vamos a aplicar esto, ¿no? Dice, ahora añadimos otra columna más en la que multiplicaremos la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Es decir, esta marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta marca de clase por la frecuencia absoluta. Y así vamos procediendo. Y el resultado lo pongo aquí, en la fila correspondiente, en el producto de la marca de clase con su frecuencia absoluta. Ya, entonces hacemos esa operación, pues, ¿cierto? Hacemos, si alguien está haciéndolo aparte, muy bien, ¿okay? Tiene que demostrarlo, ¿cierto? Pero por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Vamos a avanzar. Entonces, vamos a presentar esto ya. Aquí aparece ese producto, esa multiplicación. ¿Ya? Entonces, en la cuarta columna habíamos dicho, hacemos el producto, ¿no? Marca de clase por su frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué digo? 5.25 por 1, está muy difícil, ¿no? ¿Cuánto es 5.25 por 1? Es pues lo mismo, 5.25. 5.75 por 2, 11.5. 6.25 por 3, 18.75. 6.75 por 4, 27. 7.25 por 8, 58. 7.75 por 1, obviamente queda 7.75. 8.25 por 5, 41.25. Y para concluir este cuadro en 4 columnas, hago la sumatoria.
Y la suma total me va a salir 169,50 de los 24 datos. Con esos datos voy a calcular la media aritmética. ¿Ya? Con esos datos. Nos interesa esos totales. Hacia nuestra materia prima para calcular, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho acá. Tengo 169,50 y tengo 24 datos. 169,50 y 24 datos. 169,50 y 24 datos. Aplico la fórmula, voy a 169,50 entre 24. ¿Cuánto me sale? 7,6. ¿Qué es 7,6? La media aritmética de esos datos utilizando tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Listo? Ya nos salió. Ya está la media aritmética con datos agrupados usando tablas de frecuencia. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Es fácil o muy fácil? ¿Qué dicen? Una opción más ya. ¿Es fácil, muy fácil o facilísimo? ¿Cuál opción eligen? Obvio, ¿no? Yo estoy diciendo por decir. Lo más importante es su parecer, ¿ya? Si usted dice, pero no entiendo, pues vuelvo a explicar, no hay problema. Lo importante, acuérdense, para aprender el primer paso es entender. Entonces, en aula, en las clases, nuestro objetivo es entender y no nos vamos de clase hasta entender. Si decide hacer eso, pues por mí no hay problema, continúo. ¿Ok? Pero el objetivo debe ser entender. Luego ya, pues, más tarde, mañana en la mañana, practico porque ahí recién aparece el aprendizaje. Entonces, esos son los procedimientos para calcular la media aritmética. Hemos empezado, vamos a mostrar. Hemos empezado con datos sencillos, ¿no? Aislados. Y hemos aplicado nada de tablas, la fórmula y ya está. De estos datos, 5, 8, 4, 2, 9, la media aritmética del promedio es 5,6 y se acabó. El último que apague la luz y cierre la puerta, vámonos, ¿cierto? Así sería, sencillo. ¿Ok? Pero no es tan fácil, ¿no? Si fuera fácil ya ni se estudia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya empezamos, ¿no? El camino. Primero vamos a calcular, ya no así directamente, porque esto es fácil, ¿no? Con 5 datos cualquiera. ¿Sí? Pero va a haber muchos datos, así que en la medida que se va incrementando podemos decidir entre utilizar, obviamente vamos a hacerlo con tablas de frecuencia. Entonces la duda sería, ¿hacemos tabla de frecuencia con datos agrupados o con datos no agrupados? ¿De qué depende, profesor? De ti, del estadístico, del que hace los cálculos, de él depende. Si es que es capaz de hacer una buena cantidad de datos, hacerlo sin agrupar, pues está bien, lo hace. Pero para otros pues complicado, es extenso. Y en el camino de tanto estar digitando por ahí, se me va un dato y el resultado es malo. Y cuando el resultado es malo, como se van a tomar decisiones en base a esa información, entonces la decisión va a ser equivocada. Entonces, tenemos pues afortunadamente dos opciones, ¿no? Hacerlo con datos no agrupados o hacerlo con datos agrupados. Ambos en tablas de frecuencias. Entonces empezamos con tablas de frecuencias con datos agrupados, ¿no? En tablas de frecuencias para datos no agrupados. No agrupamos primero. La fórmula es esta, pero yo quiero verlo en la tabla. Porque como voy a hacer tabla, entonces quiero verlo en la tabla. Como es modelo, ejemplo, por favor, aquí está. Entonces nos dieron estos datos y nos dijeron que calculamos la media aritmética en tabla de frecuencias con datos no agrupados. Pues tabla de frecuencia fácil. Esto ya hemos avanzado. Mis primeras dos columnas, ¿cierto? Uno, como no es agrupado, entonces el dato. Lo único que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿cierto? De menor a mayor. Y de menor a mayor es 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces utilizo esas 5 filas. ¿Y qué hago? Encuentro también en esta base de datos, tengo que identificar la frecuencia absoluta de cada dato. ¿Qué es la frecuencia absoluta de cada dato? Es cuántas veces se repite un dato en esa base de datos. Entonces, volvemos a esta base de datos y decimos, el 1, el 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, ya fácil, 3. Entonces pongo aquí 3 y ya está. Mi frecuencia absoluta de dato 1 es 3. Y así procedo y hasta sumo las frecuencias absolutas. Sumo las frecuencias absolutas y me sale 15. Porque 3 más 4, 7 más 3, 10 más 3, 13 más 2, 15. 15. Este es el primer paso. Para calcular media aritmética en tabla de frecuencia con datos no agrupados. Entonces está fácil. Completamos, ¿cierto? Dice, ahora tenemos que añadir, dice, vamos a ver acá. Bien. En todo caso, esto me lo traslado más arriba. Ya está. Entonces, ahora dice, añadimos una tercera columna. Aquí está nuestra tercera columna. ¿Qué hacemos? Como ya teníamos los datos no agrupados y la frecuencia absoluta de cada dato, en la tercera columna, ¿qué hacemos? Hacemos el producto, pues multiplicamos cada dato por su frecuencia absoluta. Es decir, 1 por 3, 2 por 4, 3 por 3, 4 por 3, etc. ¿Qué sale? 3, 8, 9, 12, 10. Total, 42. ¿Cuántos datos son? 15. ¿Ya puedo calcular la media aritmética? Sí, 42 entre 15. Ya está. Ya, eso es con tabla de frecuencias, es decir, calcular media aritmética con tabla de frecuencias con datos no agrupados. Bien, entonces 42, 15. Y aquí está, ¿no? 42, 15. 42 entre 15. 2,8. ¿Qué es 2,8? Es la media aritmética de esos datos, esos 15 datos, ¿cierto? Utilizando tabla de frecuencias con datos no agrupados. ¿Ya? Hasta ahí. Luego hicimos también con datos agrupados. Entonces ya está, vamos, es lo que acabamos de hacer, así que simplemente lo vemos. ¿No? Dice, calcular para datos agrupados, ya habíamos agrupado aquí. En la columna de datos ya no hay un solo dato, sino ya hay intervalos. ¿Cierto? Entonces aquí están los intervalos, tenemos que hacer la frecuencia absoluta, la segunda columna, ya tenemos las dos columnas, ¿cierto? Ya tenemos, así que ¿qué sigue? Vemos, le agregamos una tercera columna y para calcular la marca de clase. ¿Y qué es marca de clase? Es el punto intermedio del intervalo. ¿Cómo se calcula? Se suma límite inferior más límite superior y se divide entre 2. Ejemplo, aquí está 5 y 5, 5. 5 más 5,5 entre 2. ¿Cuánto sale? 5,25. ¿Y qué es 5,25? Es la marca de clase de acá, del primer intervalo. Así que ahí lo anotamos. Y así vamos procediendo, ¿ok? Vamos procediendo para completar la tabla. Y ya tenemos así, ya tenemos completa la marca de clase, el cálculo de la columna de marca de clase. Ya está. ¿Algo más? Sí, todavía falta. ¿Listo? Dice, ahora añadimos otra columna más en la que multiplicaremos la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia. Así, marca de clase por su frecuencia. 5.25, sí, por 1, 5.25. Y así, ¿no? 5.75 por 2 son 10, 11.50, digamos, así, ¿no? ¿Ok? Y completamos. ¿Listo? ¿Ya lo tiene calculado? Sí. Entonces avancemos ya, pues. Ya, entonces ya está la marca de clase, ya está la multiplicación de marca por su frecuencia. Y al final estos datos los sumamos, ¿no? Hacemos una sumatoria y nos sale 169,50. ¿Cuántos datos son? Son 24 datos. ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos ese cociente, ¿no? Ese cociente. Y aquí está, ¿no? 169,50
entre 24. ¿Cuánto sale 76? Que 76 es la media aritmética de esos datos utilizando tabla de frecuencias con datos agrupados. Fácil, sencillo, ya está. La otra medida de centralización o de tendencia central, como se conoce, es la mediana. ¿Ya? ¿Y qué es la mediana? ¿No? Dice, ¿cómo calculamos la mediana? Dice, la mediana es de un conjunto ordenado de menor a mayor de datos, es el valor que está en el medio. Es la mediana. Fácil, así por la simple vista a veces, ¿no? Es decir, tiene los mismos datos delante y detrás. Ejemplo. Tenemos estos datos, ¿listo? Por ejemplo, dice, ¿no? Vamos a calcular la mediana de estos datos. 3, 1, 4, 1, 2, 4, 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenarlo porque dice un conjunto ordenado de menor a mayor. Entonces ordenamos de menor a mayor. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 7. Ah, está fácil. Pues cuando es un número impar, el número que está al medio, es decir, aquí dice 3 antes y 3 después, el que está en el medio, esa es la mediana. Sencillo. Entonces aquí dice, ¿no? Tenemos 7 datos, es decir, un número impar de datos. Luego, la mediana es el dato que se queda justo en el medio. Y 3 está justo al medio. Porque hay 3 datos adelante y 3 datos atrás. Al medio está ese 3. Esa es la mediana. Por tanto, en este caso, la mediana es el 3. El punto medio. Así de fácil, sí, pero también vamos a ver pues, datos agrupados, etc. Vamos a ver. ¿Ok? Veamos. Entonces dice, vamos a ver cómo calcular la mediana, dice aquí, si tenemos un número par de datos. ¿Qué pasa? Habíamos visto cuando el número de datos es impar. Ahora, ¿qué hay cuando es par? ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces, tenemos estos datos. 4, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 1. ¿Cuántos son? 4, 8 datos. Número par. ¿Ya fuimos? No. Es sencillo también. Dice, en primer lugar, los ordenamos de menor a mayor. Ya los ordenamos de menor a mayor. Después, ¿qué hacemos? Ahora tenemos 8 datos. Entonces, tenemos que sacar la media de los 2 datos centrales. Entonces, estos son los 2 datos que están al medio. ¿Por qué? Porque hay 3 antes y 3 después. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mediana? La media aritmética, el promedio de estos 2 datos centrales. En este caso, dice, esos datos centrales son 2 y 3. Aquí está, 2 y 3. ¿Cuál es la mediana? La mediana será el valor medio de estos 2 datos centrales. Entonces, hacemos el promedio, ¿no? Como es 2 y 3, ¿qué hacemos? Mediana se denota por M con E minúscula. 2 más 3 entre 2. 5 entre 2. Mediana 2,5. La mediana es 2,5. Sencillo. Profesor, tómenos examen de pura mediana, ¿cierto? Es más, con los mismos datos de la diapositiva. Puede ser, ¿no? Okay. Pero eso fue con fórmula nada más, ¿no? Nosotros también estamos viendo el otro método de las tablas de frecuencias. Entonces, rápidamente decimos aquí, ¿cómo calcular la mediana en tablas de frecuencias? Ya no con la fórmula, sino con las tablas de frecuencias. Entonces dice, si tenemos muchos valores, la mediana la obtenemos ordenando los datos previamente en una tabla de frecuencias. La fórmula sirve para unos cuantos datos, pero si un número mayor de datos, ya la fórmula ya no es tan utilizable, ¿no? Con efectividad. Entonces, el plan B, pues las tablas de frecuencias. Pues utilizamos, dice, la columna de frecuencias absoluta acumulada. Ah, pues vamos a hacer una columna que se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, nuestra primera tabla siempre tenían 2 cuadros, ¿no? El dato, o el intervalo, ¿cierto? O la clase, y la frecuencia absoluta. Pero ahora para la mediana necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. Esa palabrita. Ejemplo, vamos a suponer
que a partir de unos datos hemos construido esta tabla de frecuencias. Nos dieron datos y ya le hemos trasladado estos datos a esta tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la frecuencia absoluta. ¿Qué significa? Vamos acumulando, absoluta acumular. ¿Cómo se procede? Así, fíjense, mucho ojo. ¿Cómo se hace la columna de frecuencia absoluta acumulada? A ver. La frecuencia absoluta, 6. Total, 6. La frecuencia del dato 2, 4. 6 más 4, 10. La frecuencia absoluta del dato 3, 5. 6 más 4 más 5, 15. Acumular, estamos acumulando, estamos sumando. La frecuencia absoluta del dato 4 también es 4. 6 más 4 más 5 más 4, 19. La frecuencia absoluta del dato 5 es 6. 6 más 4 más 5 más 4 más 6, 25. ¿Ya? Esa es nuestra frecuencia acumulada. Es decir, sumada. ¿Listo? Es más, el último dato de la columna de frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de las frecuencias absolutas. ¿Ya? Eso es una manera de comprobar. El último dato de la columna de frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el total de la frecuencia absoluta, de la columna de frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Dice así. Para saber en qué posición debe caer la mediana, dividimos el número total de elementos entre 2. Lo cual, dice, nos dará la posición que ocupa el punto medio. En este caso, tenemos 25 elementos, son 25. Aquí está el total, 25 está ratificado en la columna de frecuencias 25. Lo dividimos entre 2 y la mediana, no la media, sino la mediana es 12,5. Entonces dice, en resumen, la mediana es el valor cuya frecuencia absoluta acumulada esté inmediatamente por encima de la mitad del número de datos. Entonces, este dato es básico, la mitad del número de datos. La mediana, dice, es aquel que está inmediatamente por encima de la mitad del número de datos. ¿Cómo se explica eso? Yo no entiendo, ¿cierto? Veamos. ¿Ok? Habíamos dicho esto, ¿no? Este cuadrito, aquí está. Este cuadro, lo estamos repitiendo, perdón, disculpen el garabato, lo estamos repitiendo acá. Es exactamente igual. El dato, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. ¿Recuerdan? 25 y 25. Entonces dice la mediana es aquel que está por encima de ese medio, de ese 2,5. Perdón, de ese 12,5. Les voy a mostrar para que no haya dudas. ¿Ya? Aquí habíamos dicho, hemos calculado que es 12,5, ¿cierto? Entonces dice que la mediana es el valor cuya frecuencia absoluta acumulada está inmediatamente por encima a la mitad del número de datos. ¿Ya? Entonces la mitad del número de datos es 12,5. ¿Qué frecuencia absoluta acumulada es superior a 12,5? 6 no es inferior todavía. 10 es inferior a 12,5. 15 ya es superior. Ah, pues entonces es este. Esta es la referencia y por lo tanto aquí está. ¿Okay? Aquí está la mediana. Por eso es que aquí dice, a ver, por eso es que aquí dice, por lo tanto, la mediana, como está aquí ese punto medio, la mediana,
es 3. Por tanto, la mediana es 3. ¿Listo? Esa es la mediana. Sencillo. ¿Hay algo más? Por supuesto. Habíamos dicho la moda, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la moda? Finalmente, dice, la moda es el valor que más veces se repite. O dicho de otra forma, la moda, es decir, el dato con mayor frecuencia. Esa es la moda. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cuál es la moda de estos datos? Tenemos 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4. ¿Cuál se repite más veces? El 1. La moda es 1. Dice, el valor más repetido es el 1. Se repite 3 veces. Por lo tanto, la moda es 1. Hay que tener en cuenta, dice luego, que en un conjunto de datos puede haber 2 modas. Por ejemplo, puede haber 2 modas. ¿Ya? ¿Cuál es la moda de este conjunto de datos? 1, 1, 2, 3, 3, 3 y 4. ¿Cuál es el que se repite más veces? El número 1, el dato, se repite 3 veces. El número 3 se repite 3 veces. Los dos se repiten 3 veces. Entonces dice, el 1 se repite 3 veces y el 3 se repite otras 3 veces. Por lo tanto, la moda son los dos, 1 y 3. A eso se llama los datos bimodales, es decir, tiene 2 modas. ¿Ya? Datos bimodales. En una tabla de frecuencias, ¿cómo calculo la moda? Fácil. Ya está. Si los datos, dice, los tenemos ordenados en una tabla de frecuencias, la moda será aquel o aquellos valores que tengan mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, frecuencia absoluta. Este dato 1 tiene 6 como frecuencia absoluta. Y este dato 5 tiene 6. Aquí no se aplica fórmula, se mira nada más. Entonces dice, por ejemplo, en este caso, las modas son 1 y 6. 1 y 5, perdón. Ya que la frecuencia absoluta de ambas es 6. Y es la mayor de todas las frecuencias. ¿Cuál es la mayor frecuencia de estas frecuencias absolutas? Es 6. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. ¿En cuál dato? En el dato 1 y en el dato 5. Por lo tanto, ¿cuáles son las modas? El 1 y el 5. También es bimodal en los datos contenidos en este cuadro. Listo. Y en datos agrupados, ¿cómo calculamos la moda en datos agrupados? Dice aquí, si tenemos los datos agrupados en intervalos, la moda será el intervalo con mayor frecuencia. El intervalo que tiene más frecuencia. Por eso, por ejemplo, dice, en este caso la moda es el intervalo 7, 7, 5. Este tiene más frecuencia, tiene 8. Le gana a todos. 1, 2, 3, 4, 1, 5. ¿Cuál es el mayor? 8. Por lo tanto, esta es la moda. ¿Ya está? Y colorín y colorado. ¿Ok? Al principio hubo una señorita que me dijo que me refiriera un poco a la tarea. Les comento rápidamente, ¿ya? Yo recibí una llamada telefónica, obviamente no estaba en situación de revisar el ejercicio. Entonces le pregunté, ¿cuántos datos tiene tu ejercicio? Entonces me dijo, tiene 16. ¿Y qué has hecho? ¿Cuál es la clase? Entonces me dice, he hecho 5 clases. ¿Y cuál es el ancho de clase? ¿Okay? Entonces me dijo que es 2. Entonces dije, no. Si estás poniendo 2 en cada intervalo, 5 intervalos, son 10 datos. Y tú has dicho que son 16. Ya está mal tu tabla. Entonces, le dije, si es que son 16 datos y quieres hacer de 2, ¿ok? Entonces, si haces 5 por 2 es 10. Si es 6 por 2, 12. Si es
es 7 es 14, si es 8 es 16. Es decir, por ahí puede estar. Pero resulta que cuando ya revisé el trabajo, pues no era 16 datos la tarea, ¿no? Ahí ya se confundió todo. En la tarea dice, ¿dónde lo tengo? Semana. Aquí está. A ver, voy a compartir rápidamente porque el tiempo nos está. Aquí está. El ejercicio no tenía 16 datos, ¿eh? El ejercicio tenía 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no tiene 6, de 40 datos. ¿Qué tenían que hacer en la tarea? Ya les he dicho la variable, ya les he dicho ¿cuál es la clase? Pongan pues 2, ¿cierto? Si es que quieres ver, como es con datos agrupados, ¿cierto? Entonces dices, el ancho de clase es tanto, ¿no? ¿Ok? Y la marca de clase es tanto. Si es que quiero el dato de clase. Ya está, 2 datos. Y hago mi cuadro de frecuencia con datos agrupados. Nada más. Es decir, las 2 columnas, tabla de cuadro de frecuencia. Frecuencia absoluta, nada más. ¿Ya? La columna de datos y la columna de frecuencia absoluta. Ya está. Ese es esta llamamos pregunta, esta petición, esta idea, esta petición de determinar. ¿Listo? Entonces está sencillo. Si es que hay alguna duda a pesar de esto, pues tenemos todavía unos minutos, podemos ayudar. A ver, por favor, les escucho. Hola, no se me escucha, ya se me fueron, me dejaron solo. Profesor, ¿podría explicar el ejercicio, por favor? ¿Cuál es la pregunta? Dígame, ¿cuál es la duda? En sí, de la clase y todo eso, cómo desarrollar. Pero acabo de decirlo, no me he escuchado de repente, estaba... No, de esta clase no. Esto nos ha dicho, ¿no? De que tiene que ser mayor, o sea, multiplicar, o sea, el número de clases por el número de años tiene que ser mayor por el número de datos, lo que ha dicho, o por el número de frecuencia. No, había dicho eso, ya sé a qué se refiere, ya deduzco, ¿no? Había dicho, cuando quiero determinar la clase, hay una fórmula, pero Sí, es la solamente... raíz Sí, del número funciona de con datos. ciertos datos nada más. Es opcional, les he dicho eso. Ajá, es que solo Es dice, o ayuda, sea, nada puedes más. poner, pero tú eliges el número de clases. Claro. Yo puedo decir acá, por ejemplo, que, a ver, en este ejercicio, son 40 datos agrupados. Hago pues 4 intervalos, 4 clases de 10, ya está. Pero como los voy a ordenar, no van a ser tan 40, ¿no? Voy a ordenar y voy a decir 1 hasta 9. Son 10 datos. No, perdón, 9 datos. O sea, puedo hacerlo con datos no agrupados, pero como me están pidiendo acá con datos agrupados, pues hago 3 clases nada más, 3 intervalos, ¿no? Del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9, y ya está. ¿Sí? ¿Me dejo entender o le digo de otra manera y con mucho gusto, por si acaso? ¿Ya? La idea es hacerme entender, acuérdense. Ah, no, creo que, profesor, yo me he equivocado de ser. Sí, pero ya lo entendió, ¿cierto? No, sí, la entendí. Ya, perfecto. Entonces ya está, ya nos liberamos. Y lo que no estoy seguro es que si la tarea era hasta ayer o es hasta hoy día. Hasta hoy día, Ah, ya, a pues las tienen 7 plazo. Creo que es hasta creo, hoy. no sé, no estoy segura. Ya, pero cuanto antes, ¿listo? Bueno, Falta 3 horas, profesor, para que vean. la hora está ahí en la tarea. Entren a la plataforma y ahí está, ¿ya? Entonces, en la tarea ahí le agregan pues el documento, la resolución. En hoja Word, no sé, ustedes ya ven en una diapositiva, la cosa que entregan esa tarea. ¿Listo? Bien. Ujú. Gracias por su atención. La próxima sesión, no olviden, es el examen de la primera unidad. Practiquen. Va a ser un ejercicio nada más, un solo ejercicio.
¿De ¿ya? esto o de lo que estaba hecho De todo, ¿cierto? de la Tabla de frecuencia grandeza absoluta, la hasta frecuencia media aritmética, mediana y acumulada? moda, conjunto, todo, ¿ya? Frecuencia absoluta, media aritmética, mediana y moda, de un conjunto de datos, nada más, un solo ejercicio. Profesor, una cosa más. En las videoconferencias que están subidas, creo que están combinados, están mal subidas. No, porque ayer estaba entrando a la videoconferencia que ha subido de la clase de la semana 4 y no es, no es de esa explicación de las diapositivas, no coincide. Es que las videoconferencias las suben del instituto, ¿ya? Se supone que estas clases están grabadas. Entonces ahí Ah, la oficina del instituto, o el encargado o la encargada, pues sube esas videoconferencias. Estas son las mismas clases que hemos desarrollado, ¿ya? Eso es para las personas, primero, que no han asistido, o para las personas que quieren escuchar otra vez. Es la sí, grabación de las clases, ¿ya? ya. Muy bien, ok, gracias nuevamente. Buenas tardes. Au revoir, adiós.